deporte local tiene su espacio. Entrevistas, historias, la información de los torneos y las voces de los protagonistas. Las escuchás acá. Aquí comienza Tres en Juego. Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Tres en Juego. Acá estamos con toda la información para este nuevo lunes, empezamos noviembre ya, el segundo lunes de noviembre. Acá estoy acompañado de dos grandes compañeros, Daniel Ríos aquí a mi lado. Dani, Hola. ¿Cómo estás? Hola Álvaro, muy buenos días, ¿cómo estás vos? Muy bien, yo estoy muy bien y enfrente mío lo tengo a Matías Argüello. Mati, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Álvaro? Muy buen día para vos, para toda la gente que nos escucha. Sí, es un lunes cargado de información, ya que nos estuvimos al aire el lunes pasado. Exactamente. Entonces tenemos que agrupar un montón de cosas en el día de hoy. Sí, mucha información. Se nos terminaron los Juegos Panamericanos. Se acabaron, ya culminaron esas 2 semanas. Con muy buena performance de parte de toda la delegación argentina. Algunos ganaron medallas, otros no, pero ha sido un gran desempeño de todo el combinado nacional. Sí, lo mismo creo que fueron 26 medallas menos que el Panamericano anterior en Lima, pero bueno, hay que ver que los equipos grupales siempre están allá arriba y han podido rescatar varias medallas. Sí, mucha información también sobre los equipos del fútbol mendocino, la Independiente Rivadavia, no lo podemos olvidar. Por supuesto. El ascenso de Independiente Rivadavia, un día histórico para nuestra provincia. Con un provincia. invitado especial aparte. Y tenemos un invitado especial para hablar de eso. Para hablar de Independiente Rivadavia. Si querés dos. Y bueno, dos porque tuvimos un corresponsal en los dos fueron testigos presenciales. Es verdad, es cierto. El domingo pasado logré estar presente en el Mario Alberto Kempes y realmente fue un triunfo muy emocionante, así que en un ratito hablaremos de ellos. Así es. Bueno, ya está el equipo presentado, estamos listos, así que ahora sí, vamos con el boletín informativo del día. Djokovic logró el Master 1000 número 40 de su carrera. El tenista serbio derrotó a Grigor Dimitrov por 6-4 y 6-3 en la final de París. Con este título, Novak alcanzó la cifra de 97 campeonatos ATP, de los cuales 40 son Master 1000. De esta manera, Nole continúa como número 1 del ranking mundial. Debuta la selección argentina femenina de hockey sobre hielo. Desde las 15 horas, el combinado nacional hará su debut en la Development Cup 2024 ante Colombia. El certamen se realizará en Polonia y tendrá su final el próximo 12 de noviembre. Todos los partidos de la selección argentina serán transmitidos por el canal de YouTube de la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo. Se disputó la primera fecha de la temporada mendocina de ciclismo de ruta. Este domingo comenzó la temporada 2023-2024 de ruta en el circuito de Calle Paso. El recorrido es de 10.2 kilómetros. El ganador de la categoría Elite fue Matías Pérez, seguido por Gonzalo Benete y Fabricio Pereira. El próximo domingo se correrá la segunda fecha en el departamento de La Paz. Un hincha de Boca se suicidó tras la final de Copa Libertadores. El hecho sucedió en una vivienda de la ciudad de Claypole, en el conurbano bonaerense. La víctima, identificada como Marcelo Morales, tenía 23 años y era miembro de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Según fuentes oficiales, el joven se habría disparado con su arma reglamentaria. Delegación confirmada para los Juegos Panamericanos. El Comité Paralímpico Argentino dio a conocer el listado de 212 deportistas que competirán en Santiago de Chile. En esta ocasión, la delegación nacional participará en un total de 17 disciplinas. La cita deportiva se desarrollará del 17 al 26 de noviembre. Franco Colapinto se sumirá a un Fórmula 1. El piloto argentino participará del Rookie Test al término de la temporada y probará un Williams FW45. Este evento es considerado parte del calendario oficial de la Fórmula 1 y es utilizado para probar los talentos emergentes de cada escudería.
El Rookie Test será el martes 28 de noviembre en Yas Marina, Abu Dhabi. Bueno, ahora sí, seguimos con el programa. Ya estamos en el primer bloque del programa y tenemos que hablar del hecho histórico que sucedió en nuestra provincia. En nuestra provincia no, fue en Córdoba, pero sí influye en nuestra provincia, el ascenso de Independiente Rivadavia. Así es, ya que el lunes anterior no pudimos hablarlo justamente por lo que no estuvimos al aire, por todas las consecuencias del viento sonda. Entonces aprovechamos porque lo tuvimos como testigo presencial a nuestro compañero Daniel Ríos en un hecho histórico, como bien vos hablabas, en un Mario Alberto Kempes con mucha gente de ambas parcialidades. Entonces creo que es indicado o es el indicado para contarnos cómo vivió él esa experiencia, ese viaje, y que nos cuente todo el trasfondo, ¿no?, de un día histórico para todo el equipo azul del parque. Sí, que nos cuente esto y mientras que escuchamos de fondo el Candombe Leproso. Por muy supuesto, linda canción. Muy linda canción. Bueno, fue un hecho histórico. Realmente era el partido que de la historia de la lepra. Creo que se vivió así. Fueron más de 20.000 hinchas a acompañar al primer equipo. Y eso marcó un hecho histórico también para la provincia. Nunca había salido tanta gente a acompañar un equipo mendocino. Y eso que han habido varios partidos importantes, ¿no, Mati? Godoy Cruz. Sí, así es. Pero, a ver, yo creo que cada ascenso es distinto. Entonces, hay que destacar que Independiente Rivadavia jugó la final como se tenía que jugar, como se juegan estos partidos. Sobre todo yo vi, más que nada en el segundo tiempo suplementario, en el, digamos, alargue, ahí vi al Independiente Rivadavia que hemos visto a lo largo de todo este campeonato. No sé vos cómo lo viste. Sí, fue así. Yo creo que desde el primer momento los dos equipos fueron marcando cómo iban a plantear el partido, y fue muy interesante el hecho de que Almirante Brown empezó ataque tras ataque. Independiente se lo esperaba porque era así, el partido estaba planteado de esa manera, y yo creo que en el segundo tiempo fue cuando Independiente se calmó, empezó a tocar, empezó a hacer su juego, y eso le permitió cansarlo al equipo contrario y tener una ventaja superior en el estado físico primero y después en fútbol. Jugaron muy bien el segundo tiempo de los 90 reglamentarios, y en el suplementario pegó una pelota en el palo. Bueno, hubieron varias ocasiones hasta que llegó el bendito gol. Y se sufrió, pero llegó. Porque hay que recordar que los goles fueron en los últimos 5 minutos del partido, sí, básicamente. Estaban a nada de irse a los penales para definir quién era el equipo que ascendía a la primera división. Sí, a los 115 hizo el gol Brian Sánchez, y a los 119 minutos lo hizo el Pipe Ramis. Muy lindo gol el de Pipe Ramis. Sí, muy lindo. Le quedó, la bajó espectacular. Yo cuando la baja creía que se le iba larga, pero parecía que se iba larga, sí. Pero bueno, llegó muy bien y le definió espectacular por arriba del cuerpo del arquero, y lo hizo trascendental. Una cosa de delantero. Sí, exacto. Bueno, pero fue también emocionante por el hecho de que no había tenido tan buena temporada Pipe Ramis, había tenido pocos goles. Había tenido pocos goles, pero fue, yo creo que fundamental para el equipo por el juego que hizo para todo el equipo. Para que también tenía un monstruo al lado como Alex Arce, que fue un goleador, 26 goles en 32 partidos. De hecho, hubieron varios que no jugó por estar lesionado. Bueno, hay que recordar que el encuentro contra Maipú salió reemplazado justamente porque no estaba en óptimas condiciones después del partido con Rafaela, si mal no recuerdo, claro, en donde sufrió una lesión. Lo mismo también en la gran final, que Independiente también la jugó sin Matías Reali, otro hombre destacado del equipo titular. Entonces Independiente supo sobreponerse a todas esas adversidades, sí, supo sacar el partido adelante, supo, insisto, jugar la final como se tenía que jugar la final, fue el que mejor entendió cómo se tenía que jugar este partido,
y no le pesó la presión, me parece. Más allá que la presión era para ambos, yo creo que Independiente se sacó todo ese nervio, ese miedo, si querés, y en el segundo tiempo sobre todo, se lo llevó por delante. Sí, sobre todo en el segundo tiempo. El primer tiempo se le costó bastante a Independiente Rivadavia. Sí, yo creo que Almirante jugó a los pelotazos, tampoco es que demostró muy buen fútbol, más allá que hay que rescatar que estaban jugando a la final y por algo han llegado ahí. Yo creo que lo importante fue la experiencia de los jugadores. Ramis, para mí, volviendo a Ramis, ya tenía experiencia de jugar finales y él lo dijo hace unos meses atrás, dijo que él iba a hacer el gol más importante de la historia del Independiente Rivadavia y bueno, fue el segundo gol para este triunfo. Así que, no, interesante. Bueno, el viaje fue muy interesante, el viento sonda acá en Mendoza parecía un preludio de algo que iba a pasar, no sabíamos qué. Después nos pusimos en la ruta, en el auto, y cuando quisimos cargar nafta no había nafta en ningún lado. Entonces cada vez sentía que habían más cositas, obstáculos. Y condimentaban un poco más la previa, sí, ¿no? Sí, totalmente, más nervioso, queríamos ver si llegábamos y bueno, en San Luis tuvimos 1 hora y media haciendo cola para poder cargar nafta. Después en Córdoba tuvimos casi 45 minutos, o sea que eso ya nos atrasó 2 horas y pico. ¿Corrió peligro la llegada al estadio? Sí, corrió peligro. De hecho llegamos a las 5 y media, media hora antes, así que nos instalamos, gracias a Dios lo vimos bien. Pero en este viaje y en estas cosas que iban pasando, yo decía, no puede ser todo tan malo, tiene que pasar algo. Así que bueno, creo que íbamos prediciendo un poco así el triunfo de la Lepra, porque queríamos disfrutar y queríamos festejar de este triunfo que se festejó en muchos lugares, ¿no? Se festejó en donde había un leproso, en la ciudad donde había un leproso, en un pueblo, ahí se festejó. Así que fue muy interesante. No solamente fue gente de acá de Mendoza, sino que también acompañó quizás de otras partes del país donde también hay hinchas de Independiente. Entonces eso también aumentó más la gran convocatoria de gente, la gran caravana que acompañó, que salió desde acá, desde Mendoza hasta Córdoba, para colmar la popular del Mario Alberto Kempes y también parte de las plateas. Sí. Pero yo te quería consultar, ¿no? ¿Con quién fuiste justamente? ¿Con quién viviste ese día tan especial? Fue un hecho histórico, porque para mí principalmente. Yo de chico sigo a la Lepra y hemos ido con mi hermano de que teníamos 10, 12 años. Y bueno, al principio tratábamos de ir a lo que era la popular, porque a los niños no le cobraban en ese tiempo la popular, así que entrábamos gratis. Ya después, cuando empezaron a cobrar, esperábamos el segundo tiempo y ahí entrábamos. Y bueno, ya después tuve la posibilidad de pagarme la entrada, así que empezamos a pagarla. Íbamos con mi hermano hasta que nacieron mis hijos y los llevábamos de chiquitos. Así que mi hijo, cuando se abrieron las entradas para la final, me compró la entrada sin decirme nada. Después me la regaló, así que tuve que hacer todo lo posible para ir. Así que fuimos con mi hijo mayor, mi hijo menor, mi hermano y yo. Mis otros 2 hijos no pudieron ir, se arrepintieron. Pero bueno, fue muy interesante el viaje. Ese hecho familiar fue muy fuerte. Exacto, obvio. Aparte, a vos te tocó vivir también el ascenso del 2007, ¿o no? Y a mí me tocó vivir... ¿Lo viviste igual o cambió algo? No, es distinto saber que subí a la primera. Fue distinto, pero en el 2007 también fui con mis hijos chicos, fui con mi papá, que mi papá no es hincha de la Lepra, pero bueno, es hincha de Andes Talleres, pero nos acompañó. Y también viví, cuántos partidos viví que jugábamos para no descender. Así que eso también le dio un toque muy fuerte a esto. Y recién le quería contar, con el segundo gol del Pipe, realmente vi a la gente no festejando. La gente lloraba. No, había muy poco que gritaron el gol. Todos se largaron a llorar. Todo porque fue el momento culmine donde sabíamos que se ascendía y que era el día. Era el momento justo.
Bueno, nos empezamos a meter un poco más en la parte histórica de Independiente Rivadavia y tenemos que presentar a nuestro invitado, que ya lo tenemos junto a nosotros. Así es, porque ya está acá en la mesa, junto a todo el equipo de Tres en Juego, Cristian Minich, quien es historiador, justamente, entonces es un hombre también que sabe muchísimo de Independiente, es hincha de la Lepra, entonces tiene un conocimiento amplio y también está bueno que él nos cuente cómo vivió este ascenso, porque él también fue a Córdoba a presenciarlo y qué cositas también particulares nos quiere contar de cómo vivió él desde el viaje hasta el momento donde se terminaba de consumar el ascenso de Independiente. Así que le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido a Tres en Juego. Hola Mati, Álvaro, Dani, bueno, un placer venir acá a compartir con ustedes. La verdad que siento todavía una emoción muy grande por lo que nos tocó vivir a los hinchas de la Lepra, a los que apoyan a la Lepra o a los equipos de Mendoza, porque por ahí Daniel lo decía, fui con mi papá que no es hincha, pero bueno, fue, lo acompañó, lo vivió y no tengo dudas que seguramente quería también que gane Independiente. Yo creo que estamos ante un momento de los más grandes de la historia del Club Azul, pero también del fútbol de Mendoza, porque tener dos equipos en primera, esa rivalidad que ya existe entre Independiente y Godoy Cruz y que seguramente se va a reflotar, a recrudecer, se va a vivir como un clásico, ¿no? Hay un poco esto de es clásico, no es clásico. Bueno, claramente en la historia cada equipo tiene su clásico, pero es innegable que hay una rivalidad muy muy grande, así que creo que se vienen torneos muy lindos y enfrentamientos muy lindos para la historia del fútbol de Mendoza. Y que no sea por un año. No. Tenga más Independiente, ¿no? Mira, hoy yo creo que creo que lo merece. Sí, más allá de merecimientos. A ver, ahora hay que ver qué pasa, porque seguramente muchos jugadores se van, muchos otros llegan. La Lepra se va a armar de otra manera, creo, para la primera división, y hay que ver qué puede retener en cuanto a aquellos jugadores que han sido claves en esta campaña. Pero me parece que hoy en los torneos de primera división, tan polémicos, tan desorganizados, creo que es muy difícil descender, ¿no? A diferencia de otros años y de otros momentos históricos, el que ascendía por lo general se tenía que armar para mantenerse y costaba muchísimo. Y yo creo que hoy es muy difícil descender y de hecho te puede tocar caer y que eliminen el descenso. Pasan cosas insólitas. Y sí, así es. A ver, de la AFA no nos sorprende nada ya, porque está cambiando todo, tanto en ascenso como en descenso, cambian los torneos, cambian un montón de cosas en el transcurso de cada torneo, entonces nos podemos esperar cualquier cosa. Es más, de hecho se especulaba antes de la final con que tanto Almirante Brown como Independiente podían llegar a ascender directamente y solamente competir por el título de campeón y no por el ascenso. Entonces, por suerte no se llegó a eso, se dio marcha atrás o quedó como un simple rumor, y tanto Independiente como Almirante Brown lograron jugar un partido por dos objetivos: ser campeón y el tan ansiado ascenso, que por suerte quedó en manos de Independiente Rivadavia. Y fíjate cómo cambiaba todo, ¿no? Porque si decretaban los ascensos, es decir, hoy Almirante Brown la está remando desde los cuartos de final, comenzó con un empate, es decir, que no tiene nada garantizado y además tendrá que superar 2 fases más para poder cumplir también su objetivo o su sueño de primera división. También en la vivencia, en la experiencia, yo creo que si se hubiesen decretado los ascensos no hubiese habido lágrimas en las tribunas, quizás se hubiesen gritado los goles. Se hubiese gritado como un gol más, se hubiese festejado como un título de campeón, pero esta condición de que había un ascenso en juego que todavía no estaba consumado para ninguno, hizo que se viva con una emoción y que haya sido una experiencia inolvidable para todos, ¿no? Para los que estuvimos, para los que lo siguieron desde sus casas, para los que se engancharon en la radio, para todos los que a su manera o en la medida de sus posibilidades, bueno, estuvieron pendientes allí de lo que pasaba y de lo que fue el ascenso de la Lepra. Sí, bueno, Cristian, recién hablabas de que es uno de los partidos más importantes de la Lepra. Yo quiero ser un poco más punzante. ¿Es el partido más importante de la historia de la Lepra? Vos que conocerás la mayoría de los partidos de la Lepra, si no son todos. A ver, la historia es muy amplia y hay que tener en cuenta también los contextos.
Como logro deportivo, sí, no hay ninguna duda. Es el partido y es el logro deportivo más grande de la historia de Independiente Rivadavia. Pero cuando uno habla de historia, muchas veces también le da mucha importancia a lo que fue quizás el primer partido de la historia, el primer partido oficial de la historia, el primer título que consigue un club. En el caso de la Lepra, por ejemplo, el primer título que corresponde a la temporada de 1913, el año en que se funda lo que se llamaba el Club Atlético Independiente, que no jugaba de azul, jugaba de tricolor, y el título llega en el mes de enero de 1914, que finalizó la temporada de 1913. Independiente le gana a Gimnasia y sale campeón, le gana 3-2 en un partidazo donde hubo penales fallados, donde iba ganando Gimnasia. Independiente logra revertir el resultado. Son historias viejas y poco conocidas, pero digo, cuando uno se pone a pensar, primer título, no fue en el año de fundación por una cuestión de calendario, pero correspondía a esa temporada. Ganás el clásico y es el título que sienta las bases para lo que es después una historia de éxito de Independiente. Yo le doy mucha importancia a esos partidos también. Ahora insisto, como logro deportivo, yo creo que este es el más relevante. ¿Y pensás que esto fue sacarse la, digamos, espina de lo que fue el reducido del año anterior, donde los eliminó su clásico rival? ¿Fue sacarse esa espina o no? No sé si con ese partido, porque la verdad es que la historia del clásico, por lo menos en torneos federales, le sonríe más a Independiente que a Gimnasia. Yo creo que en ese caso fue, bueno, un mimo para la gente del Lobo, le han dado el valor que le tienen que dar a ese partido. Pero Independiente ha festejado y mucho en los clásicos en los tiempos modernos, digamos. Ha enviado 2 veces al descenso a Gimnasia, le ganó el primer enfrentamiento de la historia de la Primera B Nacional en su cancha, en el Legrotaglie 3-1, esa misma temporada le gana 4-2 en el Gargantini. Digo, ha tenido muchos festejos Independiente, bueno, le tocó a Gimnasia. Ahora, volviendo al tema de la espina, sí quizás había una especie de revancha con Almirante Brown, que había dejado afuera Independiente del reducido con un penal que muchos dicen polémico, y la verdad es que no hay polémica donde no había falta. No había falta, hubo un mal fallo, no hubo polémica. Es cuando discutimos si fue o no fue y hay opiniones diversas. Ahora, cuando no las hay, no quiero decir que fue un robo, pero sí un error garrafal del árbitro que sentenció una serie, que prácticamente la definió por el momento de partido y por el impacto que generó. Después Almirante lo terminó liquidando también, pero me parece que ahí sí había una espina que se saca Independiente con esta final. Ese fue, digamos, un hecho que pasó hace 2 años atrás, en el año 2020. 2 temporadas atrás. ¿Por los cuartos de final fue también, ¿no? Fue la semifinal. ¿La semifinal? Fue la semifinal, Pensé exactamente. Que eran los cuartos, pero sí, porque acá en la ida fue 1-1. Que no cobran un penal a Independiente. Exacto. Pero sí fue un partido que ya venía con ese, digamos, antecedente de hace 2 años atrás. No quiero decir con una pica, pero sí quedaba ese recuerdo de, como bien vos hablabas, de tomar esto quizás como una revancha de aquello que pasó hace 2 años atrás y que le impidió justamente a Independiente avanzar más en ese reducido. Sí, quizás hubo por lo menos 2 cuestiones diferentes. Una, que el partido, eso siempre queda, ¿no? Y sobre todo porque es muy reciente, no estamos hablando de algo que pasó hace varias décadas. Está fresco ese recuerdo. Y también notaba en Córdoba que se generaba esa rivalidad entre el fútbol de Buenos Aires y el fútbol del interior. Algunos también lo han llevado a la política. Yo creo que injustamente se ha tratado a Almirante Brown de club popular y a Independiente de un club quizás elitista. La historia de Independiente tiene mucho más que ver con lo popular, más allá de quien pueda ser el presidente actual o algunas comisiones directivas. Independiente ha tenido otros presidentes en la historia, como Walter Braganini, como como Bautista Gargantini, que han sido empresarios poderosos. Pero en realidad, alrededor del club siempre se ha movido una masa popular. Así que creo que se le ha dado un mote al club que no le corresponde. Y sí veía como una rivalidad muy grande que se había generado y que existe de larga data entre el fútbol del interior y el fútbol de Buenos Aires. Porque el fútbol argentino, lamentablemente, es uno de los pocos fútbol en el mundo
que está dividido entre lo que es la parte metropolitana y las provincias del interior. No tengo conocimiento de otros estados o de otros países donde suceda esto, y todavía está marcado. Sí, no, al contrario, me parece que son más federales en otros lugares, por ejemplo España, Inglaterra, son más federales, juegan de cualquier pueblo, puede tener un equipo en primera. Yo creo que es por el interés de lo que ha pasado siempre acá, eso sí lo llevamos a la política, que en Buenos Aires se maneja todo, ¿no? Sí, la verdad es que es así, en la historia ha sido así, y después que ya hay una estructura armada que se va o desarmando o modificando, pero muy lentamente en la historia, que hace también que cuando llega al poder alguien que quizás no es de Buenos Aires, que pudiera ser del interior, ya es parte de un sistema, de una estructura que es muy difícil de resquebrajar, de modificar, y de hecho todos aquellos que han llegado con ideas diferentes también no han tenido el apoyo ni siquiera de los presidentes de los clubes del interior. Claro. Entonces también hay una complicidad que tiene que ver por ahí con un conformismo de que hoy los clubes del interior pueden llegar a primera, a diferencia de las primeras etapas del fútbol argentino, que a mí me parece poca cosa, que creo que hay que seguir cambiando y hay que seguir defendiendo los intereses del fútbol del interior. Bien, hace llegamos un rato y vos sos un hombre que vivió en Buenos Aires justamente. Hay que recordar que hace varios años atrás, Daniel Vila se postuló o intentó ser el presidente en AFA. Sin embargo, no quedó muy buena relación en aquel entonces con Grondona, que es el que estaba justamente, digamos, al mando del ente del fútbol nacional. ¿Cómo pensás vos que puede llegar a ser esa relación ahora entre AFA y Vila, ya con Independiente en la primera división? No, de aquel momento a hoy ha cambiado todo. Hoy Daniel Vila, o si se quiere Independiente como institución, yo creo que tienen buenas relaciones en AFA. Vila tiene buena relación con Chiquitapia, tiene buena llegada a Sergio Massa, quien podría ser el presidente de los argentinos. Es muy diferente en este momento. Es más, yo creo que se notaba inclusive en la época de Grondona, con Independiente participando en la Primera B Nacional, que todavía llevaba ese nombre, se notaba en la cancha la diferencia política que había entre Grondona y Vila. ¿Vos lo creés a eso? No es una cuestión de creer, yo lo vi, yo iba a la cancha y los fallos partido a partido eran muy polémicos. Como digo esto, digo que la relación inicial entre ellos había comenzado siendo buena, y de hecho quizás hasta se refleja en el ascenso de Independiente en el año 2007, cuando la Lepra se había quedado afuera de la apertura, fuera del clausura, y después por un fallo donde Vila tuvo mucho que ver y mucha injerencia, logra jugar una final de temporada que le permite ascender a la Primera B Nacional. Esa relación se rompe cuando Vila va por la AFA. Claro. Y ahí comienza a reflejarse de manera inversa en la cancha, en los partidos, con los fallos arbitrales muy perjudiciales a Independiente, que estuvo penando mucho tiempo, salvándose en las últimas fechas del descenso. Sí, de hecho muchas veces le descontaron puntos. ¿Te acordás que habían algún problemita, les contaban puntos a la Lepra, que a otro equipo no pasaba lo mismo? Bueno, ahí la vara siempre ha sido diferente, de acuerdo al club. Por ejemplo, Almirante Brown también sufrió en su momento una quita de 18 puntos, que recuerdo que hizo una gran campaña, no sé si fue subcampeón o tercero y se fue al descenso. Misma suerte corrió Nueva Chicago. La Lepra estuvo a punto de descender al torneo argentino B. Estando en el argentino le descontaron 18 puntos, después se redujo esa pena a 9 puntos, pero que igual dejó al equipo condenado a jugar un desempate para no descender, en el cual se salva contra Rosario Puerto Belgrano, un equipo de Punta Alta, muy cerca de Bahía Blanca, y después tiene que jugar una promoción por la permanencia con Juventud de Pergamino, que también esa serie la gana bien Independiente y se salva, pero ahí tuvo que jugar 2 partidos clave para evitar bajar al Argentino B, torneo que ya no existe, ¿no? Sí. Y casi que ni se nota que es historiador, ¿no? Está tirando datos, fechas, un montón de cosas que quizás los más jóvenes
no saben de la historia de Independiente, justamente. Pero yo te quería consultar, ya que estamos ahí, ya digamos empezando a meternos un poco más en lo histórico, ¿no? Sacando este ascenso y si querés también el del 2007, ¿qué hecho histórico puntual vos recordás o te marcó o pensás que marcó en la historia Independiente Rivadavia? Bueno, como recuerdo que me tocó vivir también la experiencia, era mucho más joven, el primer ascenso a la B Nacional del año 99, fue aquella campaña que muchos recuerdan porque vino el Turco García, donde la verdad que tuvo un gran equipo la Lepra con el Gorrión Bernabé en el arco, Pitu Canedo, que era un jugador polifuncional, principalmente lateral derecho, pero también jugaba como volante. En un partido de B Nacional hasta se puso el buzo de arquero contra Godoy Cruz, que se había lesionado Monasterio, el arquero de Independiente. Tengo muy grabados los goles de Claudio Marcelo del Bosco, Claudio del Gol, que hizo los 2 goles del día del ascenso contra Villamitre en el Gargantini, las corridas del Schemp, Gastón Martínez, la calidad del Chato Rosas. Ese equipo realmente me marcó porque, bueno, fue la primera vez que vi a la Lepra campeón. Había ganado algunas ligas, pero tengo menos recuerdo porque era más chiquito todavía, pero la Lepra ganó en esa etapa las ligas del año 93 y de la temporada 94. Las 2 finales se las gana Godoy Cruz. Y con la particularidad de que en la Lepra jugaba el Gato Oldrá y festejó aquellos títulos con la camiseta azul contra el Tomba, ¿no? Algo que hoy nos parece impensado. Ahora, si voy a la historia, creo que el partido que más se asemeja a esta final con Almirante Brown es la final del torneo regional del 68, donde Independiente juega con San Martín de San Juan, y buscaba participar por primera vez del torneo nacional de AFA. Lo consigue con un triunfo en San Juan 4-1, que fue una sorpresa en la época porque los equipos mendocinos no les iba muy bien cada vez que iban a San Juan. Ese día hace 3 goles Arbolito Roberto Eulogio López, que es el máximo goleador de la historia de Independiente con 176 goles, y hace otro tanto Juan Pastorini, un jugador que después en el Nacional de AFA le hace un gol a Boca. Empatan la Lepra con Boca 1-1 en Mendoza y hace el gol también Pastorini. Después definieron en Mendoza, ganó San Martín de San Juan 1-0. Por una cuestión de reglamento tuvieron que jugar un tiempo suplementario que también terminó 0-0, y ahí sí corrió la ventaja de la diferencia de goles para Independiente. Es decir, no hubo penales e Independiente se clasificó al Nacional. Yo creo que esa serie, después volvió a clasificar otras 5 veces la Lepra al Nacional, pero la primera es la primera. La primera siempre es más romántica que las que vienen después. Yo creo que ese es el partido o la serie que más se asemeja a este partido con Almirante Brown. ¿Y del Nacional 82? ¿Qué te acordás? Me parece que eso también marcó a la historia de la Lepra, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, yo acá aclaro, me acuerdo de haber leído. No había nacido yo en el 82. Yo nací en el 85. Pero vos tuviste la experiencia, un privilegiado. Pero el Nacional 82 es la mejor campaña de todos los equipos mendocinos en la primera división de aquel momento, ¿no? Del torneo nacional. Después Godoy Cruz hizo sus grandísimas campañas de esta época moderna. Pero ahí la Lepra llega a los cuartos de final. Fue la primera vez que un equipo de Mendoza se clasificó a los playoffs, a esa instancia decisiva. Queda fuera contra Ferro, que lo dirigía Carlos Timoteo Grigol. Ferro fue campeón ese año. Y bueno, para destacar de la Lepra, ese año por primera vez en la historia se jugó el clásico mendocino en primera división. Fueron 2 partidos entre Independiente y Gimnasia. El primero empataron 2-2, el segundo lo ganó Independiente 2-0 con goles de Carlos Adolfo Hereros. Ese año Independiente le ganó los 2 partidos a River, 4-2 acá en Mendoza en el estadio. En aquel momento no era todavía Malvinas Argentinas, era Estadio Mundialista, pero fue ese año también que cambió el nombre en uno de esos partidos del Nacional, y le ganó en el Monumental también 2-1. Son algunos de los partidos realmente más grandes de la historia de la Lepra. Un gol de masa importantísimo.
Sí, el gol de Massa, que todavía me queda la duda, si fue de chilena, pero fue una especie de pirueta, como no hay imagen y lo que hay son los comentarios de los diarios, nadie me ha podido todavía confirmar si fue de chilena realmente. Yo no me acuerdo realmente, pero estuve en la cancha, pero no me acuerdo, pero todos los escritos que he leído dicen que fue de chilena. Hay una foto donde él está suspendido en el aire como por hacer la chilena, que es por ahí el testimonio. El único registro. O el registro más contundente o que más se acerca pero a esa situación. No se ve en ningún lado. Y no porque no quedó grabado. No quedó grabado. Fue el primer equipo mendocino que transmite en un partido, ¿no? Que fue contra Ferro en la cancha de Ferro. En los nacionales. En el nacional. Bueno, ese dato no lo tenía. Sí había habido partidos televisados en el fútbol de Mendoza, Claro, desde la década del 60. Exacto. A nivel nacional creo que fue el primer equipo mendocino que televisan a nivel nacional. Claro, pero mira, sí aprovecho también un datito histórico que tiene que ver con la televisión. El primer partido televisado en Mendoza fue Independiente San Martín, en el año 63. Se jugó un solo tiempo porque llovía torrencialmente y ese partido se completó después. En esos primeros 45 minutos ganaba Independiente 1-0. El gol lo hizo Roberto López, el Arbolito. Así que Arbolito López es el jugador que hizo el primer gol televisado en la historia del fútbol mendocino. Remarco nuevamente, es el máximo goleador de la historia del club. Después, cuando se completó el partido, no lo televisaron y remontó San Martín, terminaron empatando 2-2. Mira. Bueno, mientras aprovecho para decirte, Cristian, que acá tenemos unas facturas para desayunar, no sé si habrás desayunado, y te digo, Mati, a vos, podríamos repasar el número de la radio para que la gente nos pueda escribir y preguntar a Cristian sobre la historia de Independiente Rivadavia. ¿Te parece, Mati? Sí, así es, porque le avisamos a la gente que nos puede mandar mensajes al WhatsApp al número 2613-369419. Repetimos, 2613-369419. Ahí nos pueden enviar su mensaje si nos están, oyendo. Si quieren hacer alguna consulta también, ¿por qué no? Y también que nos pueden seguir en la red social de Instagram como radio.cultural. Y también la de nuestro Instagram, que lo inauguramos hace poco, que sería 3 en juego 23. Así es, ahí también nos pueden seguir, porque vamos a estar subiendo también las fotos de todo lo que pasa en cada uno de los lunes que estemos al aire. Y vamos a estar informando quién va a ser el próximo invitado. Exacto. Vamos a estar informando ahí los invitados, los sucesos que van pasando, todo eso. Anticipando un poco lo que vendrá en los próximos programas. Y bueno, ahora sí te pregunto yo, Cristian, hablabas de Gimnasia y de la rivalidad con Independiente Rivadavia. ¿Cuándo comienza a llamarse clásico ese partido? La verdad que es muy temprano en la historia, porque, los primeros torneos eran todos de Independiente. Independiente se funda en 1913 y hasta 1918, que juega como Club Atlético Independiente, ganó todo lo que jugó. Es decir, que prácticamente no tenía rival que le hiciera fuerza. Gana todos los torneos de 3 federaciones diferentes que hubo en esas épocas. Gana todas las copas. En esa época se jugaba la Copa Competencia. Era una copa oficial que organizaba la federación de turno. Todos esos títulos fueron para Independiente. La cuestión cambia ya con el surgimiento de la Liga Mendocina de Fútbol. La Liga Mendocina actual, como la conocemos hoy. El primer torneo es en el año 22. Y tanto ese año como en el 23, los 2 primeros títulos son para Gimnasia. Ahí hay un quiebre porque por primera vez en la historia no es campeón Independiente, por lo menos desde que participan, ¿no? Había habido un torneo en 1908 y otro en 1909 donde, jugaron otros equipos que después fueron desapareciendo. Pero yo creo que incluso antes de la década del 20, Independiente ya le había ganado varias finales a Gimnasia y algunas habían terminado con incidentes. Entonces ya comenzó a gestarse una rivalidad. Cuando empieza la Liga Mendocina en el 22, ya era el clásico. Me cuesta ponerle un año concreto, un partido concreto de inicio de rivalidad, pero es prácticamente desde los orígenes.
Después, bueno, se da la cuestión también que los 2 títulos de Gimnasia, en uno festeja contra Independiente porque le ganan la última fecha, y en el otro terminan empatados, van a una final de desempate y gana Gimnasia también. El gran héroe de Gimnasia en esos partidos fue Vicente González, un jugador que tuvo inclusive participación en la selección argentina, y sobre todo en el primer título de la historia de la selección, que fue el sudamericano de 1916, donde Vicente hasta manda al centro que termina en el gol que le da el título a la selección. Y ese jugador, años después, participa con Independiente en una gira por Chile. Viene prestado, pero en realidad Gimnasia no lo prestó. Vicente fue por su cuenta junto con sus hermanos, eran 3 hermanos. A Gimnasia no le hizo ninguna gracia que se fuera con el rival de gira por Chile. Rompe relaciones, lo suspenden. ¿Y cuál es la respuesta de Vicente de Independiente? Se va Vicente a jugar a la Lepra, contratado por Bautista Gargantini. En épocas de fútbol amateur, se acusaba a Independiente de haber contratado a jugadores, de pagarles, es decir, de ser un equipo profesional. Eso hizo que en el año 26 haya un boicot de muchos de los equipos de la Liga Mendocina que se niegan a jugar contra Independiente. Así los azules ganan los puntos de prácticamente casi todos los partidos del torneo. Solo juega con Palmira y con Pacífico, y sale campeón jugando 4 partidos, con Palmira y con Pacífico en la primera ronda y la segunda ronda. Y Vicente, que yo lo considero uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol mendocino, fue figura, ídolo de Gimnasia, odiado después por los mismos hinchas, figura, ídolo de Independiente, y después también rompió relaciones de mala manera con los dirigentes del club, por lo cual también se fue mal. Así que es el gran ídolo y el gran odiado de las 2 instituciones, a mi juicio, más grandes que tiene la provincia. El hecho de que estén en el parque los estadios de Independiente y de Gimnasia, ¿hacen que eso también haya un poco de rivalidad? Eso lo que hizo fue incrementar la rivalidad. La rivalidad fue muy anterior, porque imagínense que estamos hablando de los años 10, de los inicios de los años 20. Independiente comienza a construir su estadio en el parque en 1922 y lo inaugura recién en 1925. Aquel partido tan comentado frente a Peñarol, que hubo 2, después hubo una revancha también. Y Gimnasia estrena su cancha del parque en 1934. 34. Es decir, que recién en el 34 podemos hablar de Clásico del Parque. Gimnasia tenía Gimnasia jugaba en la cancha del Colegio Nacional, que no pertenecía a Gimnasia, sino que la usaban prácticamente todos los clubes de Mendoza, hasta que se crea el estadio de Independiente. Hubo otras canchas también, una en la calle Perú. En la calle Perú, entre Godoy Cruz, entre Chile y Perú, por ahí, ¿no? Exactamente, por esa zona. Después, bueno, los equipos que estaban un poquito más lejos, como Maipú, tenían también un terreno y habían hecho alguna cancha. No eran estadios, eran netamente canchas. Habían una especie de varillas que separaban a lo largo de todo el rectángulo de juego a los jugadores de los hinchas. No había tribuna. Después, con el paso del tiempo, se improvisó una tribuna en la cancha del Colegio Nacional. Bueno, hasta que se construye el Estadio Independiente, que es el primer estadio propiamente dicho de la provincia, con su tribuna de cemento, con un velódromo que había alrededor de la cancha, que después lo derribaron en la década del 40. Es decir, Independiente en esa época se constituye en un club deportivo más que de fútbol. El surgimiento de los clubes eran equipos de fútbol prácticamente. Correcto. Independiente hubo de todo en la cancha, pasó por momentos de tener muy poca plata. Contame algo del Speedway. En un momento se alquiló el estadio para que vinieran al show del Speedway. Sí, eso fue entre fines de los 80, principios de los 90. De hecho, para que se corriera el Speedway, Independiente jugó prácticamente 3 años en canchas prestadas, principalmente en la de Andes Talleres, pero también jugó algunos partidos en Godoy Cruz, también jugó algún partido en Gimnasia. Hoy la gente no lo entendería, pero en la década del 80 y hacia atrás,
Muchas veces Independiente fue local en Gimnasia, Gimnasia en Independiente. La cancha de Godoy Cruz siempre fue una alternativa para todos los equipos. Gimnasia en primera jugó la mayor cantidad de partidos en Godoy Cruz, por ejemplo. Es decir, había mucha más solidaridad y convivencia entre los clubes, a diferencia de hoy en día. Pero bueno, Independiente tuvo que jugar 3 años, que se quedó sin su cancha. Se acondicionó todo para hacer la pista del Speedway. Se derribó la tribuna norte. Después Independiente estuvo muchos años con 3 tribunas en su estadio, hasta que Daniel Vila en su primera gestión volvió a construir la tribuna que hoy lleva el nombre de su padre, Luis Alfredo Vila. Pero fue una época así de mucha necesidad, de poco poder económico para el club, y bueno, y había que rebuscársela de algún modo, y a Independiente evidentemente le era más redituable pagar para alquilar una cancha y recaudar con el Speedway que jugar de local en su cancha. Era solo para recaudar dinero, se podría decir, eso de usar el Speedway. Sí, como también, a ver, en muchas épocas se hicieron muchos eventos en el club, pero siempre la prioridad la tenía el fútbol. Es decir, cuando estaba el velódromo había muchas competencias ciclistas, de motociclismo, hubo hasta boxeo, hasta se llegó, en el año 33 se llegó a armar un ring de boxeo adentro del field. ¿No? Digo field porque así en esa época mencionaban al campo, claro, ¿no? Que es la palabra inglesa, pero que estaba muy arraigada en el fútbol argentino y en Mendoza. Si uno va a los diarios de los años 20, se jugaba en el stadium, en el field, y había un montón de palabras que ya quedaron en desuso, que algunas mutaron y se españolizaron, ¿no? Sí. De alguna manera. También eran famosos los bailes en los clubes. En Independiente hubo presentaciones de muchas bandas de jazz que tuvieron mucho auge en las décadas del 40, del 50. Así surge también la historia de la marcha de Independiente en el año 58 por un grupo de jazz, la Jazz Casino. Catán es el que hizo la letra de la marcha de Independiente, y la Jazz Casino la que le puso la música. Bueno, ha habido recitales también, no solo en Independiente, digo, en prácticamente todos los clubes tenían algunas actividades o organizaban para recaudar, así como fechas especiales, Día del Niño, algunas fechas patrias que se celebraban, y siempre se buscaba recaudar algo más para, bueno, sustentar, pagar a los empleados, poder mantener la cancha, hacer una diferencia económica. Claro, yo me quedé con algo que hablábamos hace un rato, ¿no? De los encuentros que se empezaron a televisar para Independiente. Quizás para algún desprevenido o alguien que no se acuerda, hubo uno muy especial, no hace muchas décadas atrás, que fue el debut de Ariel Ortega con la camiseta de Independiente Rivadavia en un 3-3 contra Defensa y Justicia, que ese partido se televisó con polémica. Con polémica, pero por uno de los 2 canales más importantes de Mendoza, justamente. ¿Qué recordás de aquel encuentro y de aquel paso digamos, Ortega por Independiente Rivadavia? Sí, me acuerdo que hubo mucha polémica en cuanto a la televisación de ese partido. Inclusive yo vivía en esa época en Buenos Aires, y en Buenos Aires se transmitió por América, que era, o es todavía el canal que dirige Vila. Y era insólito, porque era como ver un partido en vivo de un equipo del ascenso, por ejemplo, por Crónica TV. Bueno, solo ves por América el debut del Burrito Ortega, y además hubo problemas judiciales porque no tenían los derechos de imágenes para transmitir el partido en vivo y demás. Pero bueno, la verdad es que no sé en qué quedó, no sé si tuvieron que pagar o no, si salió un fallo favorable a Vila, eso no lo recuerdo, pero sí que se había generado una gran polémica. Ahora, del paso del Burrito Ortega por la lepra, bueno, lógicamente fue recibido con bombos y platillos, porque venía un jugador que había jugado mundiales, que había representado a la Argentina en muchos partidos, que era un ídolo y que lo es, ¿no?, de la historia de River, pero no tengo buen recuerdo en absoluto de su paso por Independiente, porque realmente el equipo no jugaba bien,
Ortega no anduvo bien, muchos decían, bueno, pero ¿qué puede hacer al lado de los jugadores que lo rodean? Y la verdad es que Independiente tenía grandes nombres en ese plantel para una categoría de ascenso, por más que fuera la primera, muchos jugadores con pasado en primera, había mucha experiencia, el fútbol es colectivo e individual. Ortega siempre se ha destacado en su carrera más por su faceta individual que colectiva. Entonces, donde le fue mal desde el plano individual, echarle la culpa a lo colectivo, en este caso me parece que no aplica. Además, el Burrito tuvo 3 expulsiones en el club, en no tantos partidos. Sí le reconozco que no faltó un entrenamiento, que no se ausentó de ningún partido salvo por expulsión. Es decir, desde ese lugar creo que cumplió. Ahora, el Burrito rescindieron su contrato, la gente lo silbó en el estadio. Creo que a las claras está que no fue un buen paso. Hizo 4 goles, de los cuales 3 fueron de penal y 1 contra Unión con el arco vacío. Claro. Es decir, hubo poquísimos destellos de un jugador de muchísima jerarquía, ¿no? Porque la verdad que la trayectoria, la carrera del Burrito es para aplaudir. Pero bueno, lamentablemente en Independiente no le fue bien, ni a él ni al equipo. Lujos que se pudo dar, de tener al Turco García, a Ortega. Bueno, pero hubieron varios que han marcado una historia en el fútbol nacional, ¿no? Y en Independiente han jugado grandísimos jugadores. Ahora digo, sí, darse un lujo, pero el lujo es cuando sale bien, cuando sale mal no. Con el Turco salió bien, pero fue muy corta la etapa del Turco. Eso por ahí muchos no lo tienen muy en cuenta. Cuando Independiente asciende en el 99, toda la primera fase, que fue la parte más larga del campeonato, no estaba el Turco. El Turco jugó los 2 meses finales, que fue la fase final, donde ya se iba directamente en busca del ascenso, es decir, jugó pocos partidos. Y después jugó 4 meses más en la primera parte de la B Nacional, del año 99, era temporada 99-2000, y a mitad de temporada se fue. Si mal no recuerdo, hizo solo 2 goles en el club, creo que uno fue de penal en esa etapa del Argentino, y uno lo hace en el Malvinas contra San Martín de San Juan, un buen triunfo 3-1 de la Lepra. Pero en realidad el cariño al Turco es, bueno, porque en el poco tiempo que estuvo jugó bien, pero también porque ya vienen con un nombre, con un cartel y con una trayectoria que hace que la gente los reciba de otra manera, y porque tuvo el ascenso. Algo similar pasa con el Lobo Cordone. Otros, si se quiere, ídolos, sí, no digo que no lo sean, pero jugó muy poquito en el club, únicamente la temporada del ascenso, tanto apertura, clausura, la final, y después se fue. El Lobo hizo 10 goles en la Lepra, pero también hubo como una relación muy especial con el hincha, porque el hincha se identificaba con él desde lo futbolístico, también jugaba un poco el tema de la música, la cuestión del rock. Hubo como una identificación que iba más allá del fútbol entre Cordone y la hinchada de la Lepra. Y en la historia, bueno, han pasado grandes, Karlovich, el gallego Cabrero, Héctor Cooper, Adolfo Hereros, Carlos Adolfo Hereros. La verdad que han pasado grandes jugadores que después han tenido, o antes ya habían tenido pasos importantes por la primera, con excepción de Karlovich, ¿no? Que en primera jugó poquísimo, jugó 4 partidos nada más entre Rosario Central y Colón, pero que en Mendoza acá lo apodaron el Rey. A Karlovich le decían el Gitano por su estilo de vida, y acá lo apodaron el Rey por el fútbol que hacía. Y también jugó poquísimo, muy poco, entre 2 temporadas, 75 y 76, jugó algo así como 16 partidos oficiales, no mucho más, pero hizo diferencia. Claro. Bueno. También hubieron jugadores importantes salidos de las canteras, ¿no? Como el Gringo Memoli, Arbolito López. Claro, ellos no pudieron trascender en otros equipos. Exacto. Son, bueno, algo similar con el Víctor en Gimnasia, ¿no? Cuando el Víctor se fue de Gimnasia no logró trascender. Arbolito hizo prácticamente toda su carrera en Independiente. Después, al final, jugó poquito tiempo en Lavalle, en el Cicles Club Lavalle, y algunos partidos en Guaymallén. Vino de Lavalle, creo que fue en Croco. Claro, él vino de Lavalle, él vivía con su familia en Jocolí, que es una localidad allí del norte provincial, pero el debut en primera es en Independiente, en el año 56.
Después sí va a jugar a la Valle. En la Lepra juega hasta 1968, que tiene participación en el Nacional de AFA, y ahí ya se va del club. Ya estaba más relegado, era suplente, no jugó muchos partidos en la primera. Y ahí va a Guaymallén primero y después termina su carrera en la Valle. Pero digo, tanto él como el Gringo, que es el gran emblema de la historia del club, así reconocido por la hinchada, es un caso especial el de Memoli, porque realmente es el gran ídolo por lo que él demostraba en la cancha, desde la actitud, la garra, desde su verborragia también, que era un jugador que hablaba con la prensa y que no se guardaba nada. Si tenía que criticar, criticaba. Cuando hacía un gol, que hizo pocos porque era defensor, lo gritaba de una manera como si fuera el gran gol de su vida. Es decir, fue un jugador que dejaba todo en la cancha, que sintió realmente la camiseta porque era hincha de la Lepra, y era hincha de eso que antes de debutar en primera iba a la cancha, iba con bombos, iba con banderas, estaba en lo que eran las barras de aquel tiempo, muy lejos de las barras bravas de hoy. Eran aquellos hinchas que buscaban sacar ventaja para beneficiar a su equipo. No presionar a los dirigentes para que les paguen, para que les den entrada, para que les den la concesión de los puestos. Eran hinchas que, si el partido era de noche, te estaban atacando, cortaban la luz del estadio. Eran hinchas que le tiraban con onda piedritas al arquero visitante. Digo, son cosas que no puedo avalar, pero que de alguna manera, si uno le busca el lado romántico positivo, lo que buscaban era beneficiar a su equipo, ganar como sea. Hoy creo que han cambiado mucho las hinchadas, tienen otros intereses, que ya no es en beneficio del equipo, sino en beneficio propio. El Gringo fue de aquellos hinchas que buscaban beneficiar al equipo y después lo buscó adentro de la cancha, dejando todo, ¿no? Sangre, sudor y lágrimas, como quien diría. Desde ahí. Ahora, si uno va a la cantidad de títulos, cantidad de goles, cantidad de años como jugador del club, que jugó varios años, pero bueno, hay jugadores que lo superan en todas las épocas. Correcto. Una pregunta, y sacame esta duda. ¿Es verdad que dicen que el Gringo jugaba en la sexta, allá en la sexta sección, donde él vivía, y había un dirigente de la Lepra que lo veía siempre a esos partidos? Un día, estando en la tribuna de la Lepra, faltó algún jugador de la primera y lo llamaron a él, que estaba en la tribuna, para que jugara. Sí, pero era un mito eso. No, a ver, eso lo cuenta él, el mismo Gringo Memoli, en una carta. A él le gustaba escribir. Él escribía en un cuaderno sobre su trayectoria. Entonces ahí dejó muchos datos. Mira, yo no recuerdo si ese dirigente era Jorge Dávila. Se me hace que sí, pero puedo estar equivocado. Así que después, ya una vez me casa, voy a tener que ir al archivo de nuevo y a buscarlo. Pero el Gringo dejó mucho asentado en escritos suyos, que bueno, uno podría con eso ir a los diarios a verificar la veracidad, ¿no? No por el hecho de que mintieran, sino que a veces uno puede cometer un error, o sea, sin intención. Pero bueno, él escribió mucho, dejó también una carta escrita en el año 83 cuando se despide de Independiente, cuando él se retira del fútbol, y de esas cartas se desprende que sí, que lo llamaron, que él estaba en la tribuna. Era un partido amistoso, si mal no recuerdo, o un entrenamiento, y él juega como puntero, si no me equivoco, por derecha. Y ahí empieza a tener cada vez más participación. A ver, no es que llamaron al azar a alguien de la tribuna. Llamaron a alguien que estaba en las divisiones inferiores del club, que estaba pronto ya por edad a dar sus primeros pasos en primera, y lo llamaron porque lo conocían. No fue un hecho fortuito, digamos. Sí, fortuito que se lesionó uno, faltó uno y se hizo el lugar. Pero bueno, estaba Memoli en la tribuna, sabían quién era y por eso lo convocaron a él. Así es. Bueno, ya para ir dando un cierre a esta gran nota, hay que informar que calculo que ya todos los hinchas de Independiente lo saben, pero los festejos por el ascenso van a seguir porque se está intentando pactar un encuentro contra River Plate como forma de festejo. Tengo entendido que en el Bautista Gargantini es la prioridad, si no se irá a ser justamente en el estadio Malvinas Argentinas el viernes 17 de noviembre en teoría, y que una semana después de ese partido el festejo va a seguir con una cena justamente
denominada Cena de los Campeones, que se va a llevar a cabo en el Estadio Arena Aconcagua, que obviamente los hinchas van a poder comprar sus entradas por Access Fan, igual que como hacen para los partidos. Así que nada, los festejos para Independiente Rivadavia no van a terminar después de un hecho tan importante. No, vale toda la pena, obviamente, festejar siempre. ¿Vas a ir? Seguramente, seguro, al partido sí o sí. Los partidos no me quiero perder ninguno. Y a la cena si puedo, por supuesto que sí. A veces después uno está atado a horarios, a otras cuestiones, pero sí, mi idea es participar siempre. Y además, bueno, si se concreta, ojalá la venida de un grande como River, sería genial. Y ahí también me aprovecho y les doy un datito histórico. La primera vez que juegan Independiente Rivadavia River fue en el año 1928. Fue un torneo que se organizó en San Juan, torneo amistoso porque se inauguraba un estadio, el Estadio Parque de Mayo. Tenía una estructura muy similar al primer estadio Independiente del año 25, con un velódromo también y con una tribuna como platea oficial. Era muy parecido al de la Lepra. Y se vinieron varios equipos de Buenos Aires, Chacarita Juniors, Huracán, River Plate, participó San Martín de San Juan, Independiente Rivadavia, y había un equipo uruguayo también. Independiente jugó su primer partido, era por eliminación directa, contra River. Y le gana 2-1 contra todo pronóstico. De hecho, no cayó muy bien en San Juan que ganaran los mendocinos. Los goles los hace Carlos González. Los 2 goles era hermano del mencionado anteriormente Vicente González. El gol de River lo hace Peniche. Después Independiente jugó la semifinal de ese torneo contra Newell's. Le ganó también en tiempo suplementario. El resultado global fue 3-2. Y la final contra Huracán, ahí ya perdimos 4-1 con el Globo. Y 3 goles de Huracán esa tarde los hace Guillermo Stabile. Conocido. Conocidísimo, es el primer goleador del campeonato de fútbol de la historia en 1930, claro, sí, donde Argentina juega y pierde la final contra Uruguay 4-2. Bueno, Stabile nos hace 3 goles. Nuestro arquero era el gringo Mediche, a mi juicio el arquero más importante de la historia del club. Bien, bueno. Muy bien. Cristian, un gusto como siempre y gracias por venir el día de hoy a contarnos y hacernos un repaso justamente de toda la gran historia y rica historia de Independiente Rivadavia a una semana de un hecho histórico justamente para el club. Bueno, agradecerles a ustedes porque a mí realmente me encanta hablar de historia, me encanta participar, me gusta muchísimo la radio, ustedes lo saben. Sí. Bueno, es docente de radio aparte, así que es alguien que está muy vinculado y que se maneja muy bien en este ámbito. Así que bueno, por último agradecerles, desearles el mayor de los éxitos, que el programa tenga mucha continuidad y que puedan llevarle a la gente un poco el objetivo suyo, que es el deporte, pero también aquellos deportes que por ahí tienen menos prensa o menos protagonismo, así que es muy valorable lo que hacen. Y por último, mi advertencia, me va a quedar un ratito a comer las facturas que me más prometieron. Sí. No pidas permiso, quédatelo. Muchísimas gracias. Gracias, Cristian. Bueno, vamos a la pausa y entonces seguimos después. Porque nos queda mucha más información en 3 en Juego. Suena el silbato y es momento de un descanso. Enseguida regresamos con 3 en Juego. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my toaster. 3 en Juego. Llévatela de B. Llévate el pantalón. Muy bien, acá estamos ya en este segundo bloque de 3 en Juego. Muy linda charla hemos escuchado hace un rato, ¿no? Sí, muy linda, muy interesante, mucha historia. Qué linda que es la historia, me encanta. Y hemos seguido acá, hemos seguido en el corte, hemos seguido charlando con Cristian. Así es, pero bueno, la información deportiva sigue porque hay que hablar de los 2 equipos mendocinos que están en la primera nacional, porque el reducido sigue para uno, pero no para el otro.
Así es, Gimnasia ya no sigue en este reducido, como decías vos, porque, bueno, perdió 1-0 con Quilmes el sábado. Después de varias polémicas, varios disturbios, partido suspendido de por medio, y se terminó reanudando y jugando 2 tiempos, uno de 23 minutos. 22 y uno de 23, sí, pero fue un encuentro bastante complicado, con un clima bastante tenso ya el día que se tenía que jugar el partido por incidentes dentro de la platea entre los propios hinchas de Quilmes, y después con la bomba de estruendo que le lanzaron justamente al arquero Brian Olivera, que obligó después de muchos minutos a suspender el partido. Sí, pero yo creo que el árbitro hace bien en suspender el partido, porque realmente Sí, obvio, se notaba que Brian Olivera no podía seguir ese partido y estaba temblando, aparte. Estaba temblando. No lo podían estabilizar justamente. Sí, la verdad que los incidentes se vieron por cámara como cerca de Brian Olivera explota esa bomba de estruendo y provoca los mareos que tuvo el arquero de Gimnasia. Sí, pero se generaron muchas dudas. De hecho, los médicos no le quisieron hacer una tomografía después que lo llevaron al hospital. Bueno, fue bastante polémico la suspensión del partido. Bueno, el tema es que hablar que Gimnasia quedó fuera ya del reducido. Exactamente, en ese entretiempo, y hasta ese entretiempo iba 0-0 el partido. Termina suspendiéndose, el árbitro decide que el partido no podía continuar sin el arquero, obviamente, y no merecía hacer un cambio Gimnasia por los disturbios. Entonces el partido termina suspendido y se decide continuar a los días, ¿no? Sí, el sábado. Sí, exactamente. Sábado a la 1 de la tarde. Sábado pasado el mediodía, sí, en la cancha de Platense, sin la gente de Quilmes, sin ya público. Porque fue parte de las sanciones justamente que recibió Quilmes por todos estos disturbios. Hay que mencionar que justamente el único gol del encuentro lo marcó Martín Río, faltando 7 minutos para terminar o completar, si se quiere, los 90 minutos reglamentarios. Y a Gimnasia el único resultado que le servía era ganar. Exactamente. Estaba justamente en desventaja deportiva. Sí, sí, necesitaba ganar y bueno, este gol terminó con todas las ilusiones que le quedaba al pueblo de Gimnasia, porque, como vos decís, tenía la ventaja deportiva en contra de su favor y con el empate que estaba sucediendo iba a quedar afuera. Sí, correcto, y cuando le hicieron el gol tenía que hacer 2 goles de diferencia. Faltando tampoco, ya Tan era poquito. muy Lo mismo complicado. Quilmes jugó mejor, hay que decirlo. Se lo llevó por delante realmente al equipo de Gimnasia y creo que es bien merecido. Que ahora juegan contra Riestra, creo que mañana. Ahora te lo Sí, averiguo. juega contra Riestra mañana martes y el Sí, miércoles sí. juega Rafaela con Estudiantes de Río Cuarto. El miércoles a las 9:05, Rafaela con Estudiantes de Río Cuarto y como decías recién, mañana martes, 3:30 Riestra contra Quilmes. Correcto. Para terminar con esta primera fecha de los cuartos del reducido de Primera Nacional. Y la fecha se comenzó con el partido de Maipú que perdió contra Temperley. Exactamente, ¿no? Perdió 2-1 contra Temperley. Varios golazos vimos Sí, buenos sí. goles. Fue una tarde de muy lindos goles, sinceramente. Pero sí, más allá de la derrota ayer del Deportivo Maipú, ese gol, ese descuento, le da una luz de esperanza Sí. de cara a la vuelta, porque hay que recordar que Maipú tiene que definir en su casa ante su gente. Y con ventaja. Y con ganando el partido, por el resultado que sea, ya le basta para pasar a la próxima instancia, que son justamente las semifinales de este torneo reducido ante un Temperley que viene de dar el batacazo eliminando a Chacarita, nada más y nada menos uno de los animadores de la zona de Independiente Rivadavia y de Maipú, justamente. Claro, el primer batacazo fue que clasificó como octavo en la zona A Por la del ventana. grupo, por la ventana, entró en la última fecha, y el segundo batacazo fue el de Chacarita. Sí, Temperley que tuvo los mismos puntos que un montón de equipos dentro de la Primera Nacional, incluso 2 que fueron Güemes y Deportivo Morón quedaron afuera solamente por diferencia de gol, algo Y en la última fecha quedaron afuera. una zona muy pero muy peleada fue. Más que la zona B, donde tanto Independiente, Maipú y Chacarita se despegaron Despegaron, muchísimo sí. respecto al resto de los equipos. Pero bueno,
Esperemos que en la vuelta todo salga bien para el Deportivo Maipú, que insistimos, ganando por el resultado que sea, le basta para poder meterse entre los 4 mejores equipos y mantener aún intacta la ilusión de, ¿por qué no?, acompañar a Independiente Rivadavia la próxima temporada en la primera división del fútbol. Qué lindo sería tener 3 equipos mendocinos. Bueno, Córdoba lo tiene, Santa Fe lo tiene. ¿Por qué no Mendoza, no? Exactamente, es hora, ¿no? Ya es hora. Ya con sí. 2 estamos bien, pero si se pueden 3, ¿quién te dice mejor para el fútbol de Mendoza que crezcan justamente los equipos mendocinos y que tengan la chance de codearse con los grandes equipos del país? Bueno, y hablando del fútbol de Mendoza y de la primera liga, o sea, de la liga profesional de Argentina, tenemos que hablar del buen presente que tiene Godoy Cruz este año y en esta campaña por la Copa de la Liga. Así es, porque ayer ya consumada la derrota de Atlético Tucumán a manos de Independiente, Godoy Cruz ya se aseguró por lo menos la participación en la próxima Copa Sudamericana. Recién al final de estas últimas 3 fechas que quedan del torneo, se va a saber si compite el próximo año en Sudamericana o en Libertadores, pero ya por lo menos se aseguró volver a participar en una Copa Internacional. Se va de copas otra vez, como dice la cancha. Se va de copas otra vez, como dice bien la canción que canta la hinchada. Había pasado bastante tiempo desde que el Tomba estuvo en un torneo internacional. Los puntos que necesita, Godoy Cruz son 7 de 9. Va a tener que ganar 2 partidos que hoy juega. Sí. Hoy va contra el equipo de Platense acá en el Malvinas Argentinas. Sí, y tiene que empatar el otro. O sea, tiene que sacar 7 puntos de los 9 que hay en juego. No es para nada descabellado lo que tiene que enfrentar Godoy Cruz. Contra Boca. En la última y fecha. El más complicado a Boca acá, si se quiere, que ya no lo tiene a Jorge Almirón como técnico, que renunció anoche. Pero sí, el Tomba tiene que sumar la mayor cantidad de puntos si es que quiere asegurarse meterse en la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores, que sería muy importante también por los premios que reparte, porque ya solamente por participar en fase de grupos, el Tomba ya le entraría una buena cantidad de dinero que puede invertir aún más para el estadio, para contrataciones o lo que quiera, porque, a ver, recordemos que la última vez que el Tomba participó en un torneo internacional fue en el año 2019, justamente en la Copa Libertadores. Bien. Entonces no fue hace mucho tiempo, pero que haya vuelto rápido al ámbito internacional habla muy bien del presente del equipo mendocino. Entonces veremos cómo se refuerza de cara al próximo año, que va a tener ya triple competencia: torneo local, Copa Argentina y una Copa Internacional. Por hasta ahora sería Copa Libertadores porque está tercero. Exacto, está entrando como el último que estaría accediendo a la fase de grupos. Sí, está ahí peleando con porque Defensa y Justicia. En cuarto lugar tendría que jugar la fase previa. Entonces, exacto. Bien. Tomba tiene que mantenerse mínimo entre los 3 entre los 3 lugares principales para poder acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Porque River, que es el que está primero en la tabla anual, ya está clasificado por haber ganado el campeón, la liga profesional. Así es, pero bueno, ya que estamos hablando también de mendocinos, no es momento de hablar de la participación que tuvieron en estos Juegos Panamericanos que ayer ya finalizaron ayer con una muy buena campaña en general de la selección, de la delegación argentina en estos Juegos Panamericanos. Así es. Sí, yo no estoy de acuerdo. El hecho son 26 medallas menos que Lima, son muchas. O sea, no creo que sea un buen número. Me parece que Mendoza y Argentina tienen que subir el nivel de los deportistas, y bueno, me parece que es algo que está fallando. No hablo de los deportistas o simplemente sino el apoyo de todo lo que hay que tener detrás. Muchos de estos deportistas sufren muchísimo para poder participar porque no tienen los medios, porque no tienen elementos para entrenar, así que creo que es una manera para reforzar. Ahí Argentina quedó séptima ahora, cuando en la última presentación fue quinta con la cantidad de medallas. Sí.
Me parece que algo se está haciendo mal a nivel... No, pero en general se mantiene, porque de las últimas 4 participaciones en estos juegos, se mantuvo entre los 7 primeros puestos. Como vos decías, la última fue un poco mejor, digamos. Sí, Sí, es porque verdad que fue... en En Lima. Lima Sí, se conquistaron 101 medallas. correcto. Bueno, En sí. este caso fueron 75 con 17 medallas De oro. doradas, Sí, sí, sí. Ujú. 25 plateadas y 33 de bronce, lo cual sí marca una pequeña merma en cuanto a la producción de medallas a comparación de la última edición de los Juegos Lo Panamericanos. mismo, quiero decir que la última edición, la del 2019, fue la mejor participación en la historia de Argentina. Después de la primera, Después de la primera, lógico. que Pero bueno, ahí quedó primero, la única vez en la Claro. historia de la Claro. delegación argentina que queda primero en estos juegos. claro, correcto. Así es, pero por suerte varios mendocinos han conseguido 5 son, ¿no? medallas. Son 5 mendocinos que obtuvieron medallas. Así es, porque en total por Mendoza fueron 14 deportistas y 5 de ellos han logrado colgarse una medalla Claro. en estos Una juegos. de oro. Una de oro. Que En fue hockey. en hockey sobre césped. Delfina Tomé consiguió la medalla dorada con las Leonas, Correcto. después de imponerse contra Chile en un partido en el que ganaron, no, contra Chile no, con Canadá. Con Canadá. Perdón. Con Canadá. 2-1 terminó el partido. Terminó contra las cuerdas porque la delegación de Canadá sacó su arquera para poder contar con más jugadoras en cancha. Incluso Argentina tenía una jugadora menos en esos últimos Claro. minutos, entonces estaba contra su arco defendiendo esta diferencia. Sí, sí. Y se logró. Después, bueno, está García, que obtuvo Ayelén. plata. Angelén García. En handball, balonmano, ¿no? Exactamente. Y también ha hecho una buena producción en estos Juegos de Santiago de Chile, porque aportó 18 goles en todo el torneo, así que fue un muy buen número en cuanto a conquistas, que sirvieron justamente para que el handball femenino también se cuelgue una medalla en estos juegos. Te corrijo algo, de recién son 6 los mendocinos que se colgaron medallas. Ah, perdón. Son Tenían 6. 5. Bien. Está Delfina Tomé en la hockey. única oro. Claro, Sí. exactamente. García la Ayelén única plata. García con handball, La medalla de plata, sí. exactamente. Abraham Buonarrigo, que dicho Sí. sea de paso, estamos haciendo gestiones para Lo vamos a tener. ver si lo podemos Sí, tener sí. algún día acá, porque estaría bueno Va a entrevistarlo. venir, seguro. Victoria Boxeo, Gauna ella en fue bronce, sí, Bonarrico, Exactamente. perdón. Victoria Gauna en básquet, En que básquet. también se colgó la de bronce. Misma situación para Gastón Alto, que él fue el único que ganó dos medallas sí. de bronce, tanto en doble masculino como en En equipo, equipo. donde competía también con Santiago Lorenzo, el otro mendocino de Otro tenis de mendocino, mesa, sí. que también se colgó la medalla de bronce en estos Juegos Panamericanos. Así que dentro de todo fue una buena producción para casi la mitad de los mendocinos que Yo tenía representaron a Mendoza. un participante en esgrima, Lugones. Sí, Sí, participó También Lugones. ganó bronce. también. También ganó bronce. Ese dato no lo tenía. Y no lo tenía a la gente de tenis de mesa. Pero bueno, bien. Pero está bien. Bueno, digamos aportarlo. Así Bien. que, pero bueno, fue una buena producción dentro de todo De los mendocinos. de los mendocinos, pero también de la delegación en general. Sí. Hay que recordar que lamentablemente en boxeo ninguno de los que participaron en toda la delegación pudo conseguir una plaza para los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, pero hace poco en una nota Abraham Buonarrigo Sí. dijo que todavía tienen algunas chances por El medio año de que otros viene. torneos de poder clasificar o de obtener una plaza justamente a los próximos Juegos Sí, Olímpicos. sí, lo dijo en una nota que el año que viene tiene 2 competencias en las que podría conseguir la plaza para participar en los próximos Juegos Olímpicos en París. Y bueno, pero bueno, ya se nos está terminando el programa. Nos queda poco el tiempo, tendríamos que pedir una horita más, ¿no? Ya podría ser. Como ¿eh? mínimo, porque nos queda poco el tiempo para tanta información, pero bueno, no queríamos dejar de repasar este desempeño justamente de los mendocinos en estos Juegos Panamericanos,
que hay que hacer mención que dentro de poco también arrancan los Juegos Panamericanos, donde también vamos a tener participación mendocina. Ya vamos a tener el listado completo de quienes van por Mendoza a representar a nuestra selección en unos juegos que me gustaría a mí, por lo menos, que tenga igual difusión que los Juegos Panamericanos. Sí, sería lo mejor, porque tienen la misma relevancia que los que compitieron estas 2 semanas anteriores. Sí, así históricamente se le dio menos importancia, se lo tomó como inferior al torneo. Digamos, hablo yo, ¿no? Sí, por eso, pero bueno, creo que este año va a ser distinto. Esperemos que así sea. Claro. Bueno, vamos despidiendo. Para la próxima semana tenemos la entrevista. Ya tenemos entrevista para la próxima semana. Facundo Susarra, entrenador de hockey subacuático y competidor también, para contarnos un poco sobre este deporte que es muy poco conocido, hablando de poca difusión. Exactamente. Este deporte. Los que lo juegan bueno, lo conocen bastante bien, nosotros no lo conocemos realmente. A mí por lo menos me genera curiosidad, ¿cómo se juega al hockey bajo el agua? Bueno, eso se lo vamos a tener que preguntar a él. Va a estar bueno. Así que... ¿Y qué piletas? ¿En dónde se juega? Yo creo que no en cualquier lugar, en cualquier Incluso pileta se puede hacer. Es experto porque ha estado en la selección nacional. Pero muy bien. Así que entonces tenemos un invitado bueno, de para alto el lunes nivel. que viene entonces... Nos vamos a sacar todas las dudas. Exactamente, así que los esperamos acá a que nos escuchen y bueno, que nos pongan buena onda y manden mensajito al 261. Al 2613 369419. Repetimos, al WhatsApp 2613 369419. Ahí nos pueden dejar sus mensajes para que se comuniquen con nosotros y obviamente los vamos a estar leyendo al aire. Bueno, y antes de despedirnos, repasamos también el Instagram de la radio, que es radio.cultural, y nuestro Instagram de nuestro programa 3 en Juego, que es 3 en Juego 23. Así que hasta acá llegó el programa. Espero que nos hayan podido escuchar de la mejor manera y que hayan aprendido mucho bien. Y que hayan aprendido mucho sobre historia de Independiente Rivadavia. Nosotros por lo menos sí. Nosotros sí. Y nos vamos a quedar hablando un rato más, creo, ¿no? Y sí, hay Seguro. que seguir aprendiendo. Bueno, le agradecemos a Cristian y muchas gracias, muchachos. Álvaro, gracias, Mati. El gusto de siempre, compañeros. Y al operador, que ahí siempre nos saca al aire. Así que bueno, muchas gracias. Nos encontramos el próximo lunes a las 9 de la mañana para seguir con mucho más 3 en Juego. Terminó el partido, las luces se apagan y la información se termina. El equipo dio todo y ya se está mentalizando para el siguiente encuentro. Nos encontramos el próximo lunes a las 9 con más 3 en Juego.